Sean todos, sean todos bienvenidos a este hermoso momento de oración, de estudio de la Biblia. Para mí es muy grato, es una bendición compartir con ustedes, saludarles, recordarles a través de esta forma. Y bueno, muy bien, vamos entonces a orar para que el Espíritu del Señor pueda dirigir nuestra reunión y nuestro estudio de la Biblia. Vamos a orar. Padre Santo, antes de disponernos a estudiar tu palabra, antes de disponernos, Señor, a introducirnos en el tema que hoy has dispuesto para nosotros, queremos pedirte, Señor, que vengas a hacer morada en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo habite dentro de cada uno de nosotros en esta hora para quitar los obstáculos necesarios que tú tengas que quitar, Señor. Obstáculos, Padre, a tu palabra, y tu palabra pueda hallar cabida completamente en nosotros. Que tu palabra sea comprendida por nuestras mentes y corazones, y al comprenderla, tú nos transformes y nos eleves de gloria en gloria a la imagen de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre, te entregamos el corazón, te rendimos nuestras mentes para que nos enseñes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos míos, queridos, vamos a abrir un momento la palabra de Dios en Éxodo capítulo 25 y luego vamos a leerla en Levítico capítulo 26. Vamos en primer lugar a Éxodo capítulo número 25, ¿ok? Y vamos a leer especialmente a partir del versículo número 8 y luego vamos a leer brevemente en el versículo número 19 en adelante. Bien, Éxodo número 25, versículo 8, dice la Biblia: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quiero hacerles una pregunta. Cuando la Biblia dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, ¿qué es lo que ustedes imaginan que puede ser el significado de la frase habitaré en medio de ellos? ¿Qué creen ustedes que significa esa frase? A ver, permítame decirle algo. Si usted es un adventista del séptimo día, de kilómetros de recorrido en la fe, de páginas, de cientos de páginas de lectura de la Biblia, del espíritu de profecía y de otra literatura adventista, usted inmediatamente al leer este versículo piensa que lo que Dios quería hacer era vivir en medio del campamento, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Eso es exactamente lo que usted y yo pensamos al leer esto, que Dios quería vivir en medio del campamento. En otras palabras, que la intención de Dios era tener un campamento y en medio de ese campamento tener un santuario y en medio de ese santuario aparecer y manifestarse, y así Dios habitaría en medio de ellos, ¿cierto? Claro. Y eso es exactamente lo que la Biblia enseña que sucedió con la historia del pueblo de Israel. ¿Cierto? Cierto. Mira, por ejemplo, lo que dice Levítico. Vamos ahora a leer Levítico. Mira lo que dice acá. Levítico, capítulo número 26, versículo número 11, versículo número 12. Vamos a leer Levítico número 26, versículo 11 y versículo 12. Vamos a ver lo que dice la Biblia.
Dice así: y pondré mi morada, nuevamente noten la frase, aparece exactamente igual, y pondré mi morada en medio de vosotros, ¿ok? En medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Nuevamente aparece la intención del establecimiento del santuario o morada de Dios en medio del pueblo. Ahora bien, escuchen esto. ¿Ustedes estarían de acuerdo en utilizar el Nuevo Testamento para interpretar las intenciones del Antiguo? Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Ustedes estarían de acuerdo en emplear el testimonio del Nuevo Testamento, el testimonio apostólico, para interpretar las intenciones de los profetas del Antiguo Testamento? Claro, eso es exactamente lo que nosotros esperaríamos de la revelación bíblica, ¿cierto? Porque si la revelación bíblica es progresiva, ¿cierto? Eso significa que el testimonio apostólico de quienes aprendieron a los pies de Jesucristo debe haber mejorado, aumentado la comprensión de la luz de la revelación con relación a los profetas, ¿cierto? Claro. Vamos entonces a leer, por favor, Efesios capítulo número 3. Efesios capítulo número 3. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura allí en este maravilloso documento. Mira lo que nos dice, por favor, mira lo que nos dice Efesios capítulo número 3. Y vamos a leer desde el versículo número 9 hasta el versículo, mejor dicho, vamos a leer desde el versículo número 8. Efesios capítulo 3, versículo número 8 en adelante. Dice la Biblia así, vamos a leerlo, Efesios 3, 8. A mí, el apóstol Pablo está hablando de lo que sucedió con él mismo y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, atención, de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora mira lo que dice Pablo aquí, atención, y de aclarar, en otras palabras, Pablo piensa que Dios le concedió a él la función de aclarar, ¿qué cosa? Mira, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Les hago una pregunta. ¿Se cree el apóstol Pablo en la posición, a él mismo, a sí mismo, en la posición de aclarar el misterio que había sido escondido en épocas pasadas y ahora se cree él en la posición de revelarlo y mostrarlo a todos? Sí, ¿verdad? Él se cree en eso. Entonces mira lo que él va a decir ahora. Dice así, el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10, atención. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, nota, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, mira esto. De acuerdo con el apóstol Pablo, el misterio que anteriormente permanecía oculto, Dios ahora le ha concedido la revelación y el conocimiento de ese misterio a él como apóstol, para él aclararlo a todos, para que la iglesia pueda manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los potestados y principados en las regiones celestes
Y de acuerdo con el versículo 11, esto está en perfecto acuerdo con el propósito eterno que Dios se propuso en Cristo Jesús. Una cosa maravillosa. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Entonces nosotros, ¿creen ustedes que estaríamos correctos si nosotros leemos a Pablo para ver si Pablo nos da información acerca de cuál pudo haber sido la intención de Dios al decir, moraré en medio de vosotros? ¿Ustedes creen que nosotros podamos confiar en Pablo para que Pablo interprete la intención divina de habitar en medio de nosotros? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos entonces a leer, por favor, a Pablo en el versículo número 14 de Efesios capítulo 3. Nota, solamente nos saltamos unos versículos, continuamos el tema en Efesios capítulo 3, versículo 14. Leamos juntos, dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, versículo número 16, y ahora les voy a pedir que por favor presten toda la atención del mundo en estos versículos. Dice así, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Recuerden que acabamos de leer en los versículos anteriores de las riquezas inescrutables ¿de quién? De Cristo. Ahora noten, para que os dé, es decir, Pablo le pide a Dios que le dé y le entregue, le otorgue a los creyentes conforme a las riquezas de su gloria. Escuchen, el ser fortalecidos con poder en el hombre ¿qué? En el hombre interior por su espíritu. Les hago una pregunta. Cuando el apóstol Pablo habla del hombre interior, ¿será que el apóstol está hablando de todo aquello que yo soy aquí adentro? Sí, ¿verdad? Sí, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron dónde queda ese hombre interior? Yo no soy quien para decirles dónde está, para decirles quién es, pero yo voy a decirles más o menos la percepción que nosotros tenemos de ese hombre interior. Sea donde sea que se encuentre, bien sea en el lóbulo frontal, bien sea en el corazón, bien sea en el lóbulo occipital, que es la parte del cerebro que procesa la visión, sea lo que sea, sea el lugar donde sea, donde el hombre interior se encuentre, donde la mente habite, aunque el espíritu de profecía dice con total claridad que la mente habita como ciudadela en el cerebro es la ciudadela de la mente, ¿ok? Usted y yo tenemos la percepción, tenemos la idea de que el hombre interior se encuentra un poquito detrás de los ojos, ¿verdad que sí? Es decir, nosotros estamos, el hombre interior habita y vive un poquito detrás de los ojos, ¿cierto? Por eso es que a los filósofos, como por ejemplo Aristóteles comienza el libro de la metafísica diciendo que todos los hombres desean por naturaleza conocer, y luego dice que el más maravilloso sentido para conocer es la vista, porque la vista nos permite hallar más diferencias. Entonces, sea lo que sea donde el hombre interior habite, llámele mente, llámele espíritu, llámele como se le ha llamado, digamos, en diversas tradiciones, el hombre interior parece habitar un poquito detrás de los ojos. Por eso es que cuando usted le habla, por ejemplo, a su hijo o le habla a su esposa o a su esposo, usted quiere que lo miren ¿a dónde? Usted quiere que lo miren a los ojos. Porque usted cree que usted vive un poquito detrás de los ojos, ¿cierto? Ahí está usted. Esto es interesante. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo está hablando del hombre interior. Ahora miren lo que va a decir la Biblia. Atención. Versículo número 17. Ya sabemos, Pablo le pide a Dios que nos dé el ser fortalecidos por su Santo Espíritu en el hombre interior, con poder. Es decir, Pablo le pide a Dios que nos dé poder para que seamos fortalecidos por su Santo Espíritu en el hombre interior. ¿Ok?
Y ahora mira lo que va a decir el versículo 17. Versículo 17 dice así. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué Pablo le pide eso a Dios? Escucha, ¿para qué? Atención. Para que habite. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud ¿de quién? De Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes encuentran en estos versículos el verbo habitar? Y harán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Ustedes encuentran el verbo habitar? ¿Dónde está el verbo habitar? Versículo número 17. Para que habite, ¿quién? Habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Ahora les voy a hacer una pregunta. A ver, vamos a ver si estamos todos de acuerdo. Quiere decir que cuando Dios en el Antiguo Testamento dijo, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos y mi alma no os abominará, quiere decir que la intención de Dios era no solamente vivir en medio del campamento, sino vivir dentro de nosotros por su Espíritu. Oh, sí. Oh, sí. Y escuchen bien, escuchen lo que les voy a decir. Si estamos nosotros correctos, si estamos correctos en esta interpretación, Efesios nos lo va a decir de manera clarita. Vamos a ver. Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2. Y vamos ahora a leer el versículo número 17 hasta el versículo número 22. Efesios capítulo número 2, versículo 17 al 22. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice así. Está hablando acerca de la venida de Cristo, pero no la segunda, sino la primera, la venida a la tierra, ¿ok? Cuando caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, cuando sanaba a los enfermos. Entonces dice, versículo 17, Efesios 2, dice la Biblia, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mira qué maravilla. Pablo está diciendo que gracias a Cristo, usted como gentil y los judíos como parte del pueblo ancestral de Dios, tanto nosotros como ellos tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu gracias a Cristo. ¿Ok? Y ahora mira lo que dice el versículo 19. Atención, atención, dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Atención, por favor, con el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Atención, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Oh! ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, ¿cuál era la intención de aquel templo, de aquella morada en la cual en el Antiguo Testamento Dios quería habitar en medio del pueblo? ¿Cuál era la intención de la morada? ¿Cuál era la intención del templo? La intención del templo, la intención de la morada era enseñarnos lo que es
desde el principio de la creación, la intención de Dios para el ser humano. ¿Cuál es la intención de Dios para el ser humano que el templo quería enseñar? Que Dios anhela habitar en medio de nosotros, que Dios anhela vivir en nosotros para hacernos su morada, su templo, llenándonos de toda la plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, noten esto. Habiendo habiéndonos detenido en aquella frase que decía, y habitaré en medio de vosotros, ¿verdad? Ya sabemos que esa frase no solamente significaba que Dios quería vivir en medio del campamento, sino que Dios quería vivir en cada uno de los corazones de los miembros del pueblo de Israel, y que Dios anhela vivir en cada corazón humano, en cada hombre interior, en cada hombre y mujer interior. Dios quiere habitar para edificar a esa criatura como un templo de Dios en medio de la tierra. ¿Ok? Esa es la intención. Muy bien. Habiendo estudiado esa parte, ahora vamos a estudiar la segunda parte. ¿Recuerdan cuál era la segunda parte? Y habitaré en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso? Muy bien. ¿Dónde leímos eso? Lo leímos en Levítico 26, versículos 11 y 12. Y me harán un santuario, dice Éxodo 25, Levíticos dice que él hará morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. A ver, ¿qué quiere decir eso? Vamos a leerlo desde el punto de vista histórico en el Antiguo Testamento en primer lugar, y luego lo vamos a buscar en el Nuevo Testamento, a ver cuál era la intención de Dios desde siempre. ¿Ok? A ver. Y yo habitaré en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? A ver. En primer lugar, lo que eso quiere decir, de acuerdo al Antiguo Testamento, es que el santuario terrenal, el santuario del desierto y luego el templo de Jerusalén, el santuario llevaba llevaba acompañado, llevaba incorporado un servicio de culto, ¿cierto? ¿Verdad? El santuario terrenal llevaba incorporado un servicio de culto. Ok. ¿Y cuál era la finalidad de ese servicio de culto? A ver, si alguien me preguntase, a ver, hermano Manuel, ¿cuál cree usted, en pocas palabras, cuál cree usted que era el propósito del servicio de culto que acompañaba el santuario terrenal? Piense en cada servicio, piense en cada uno de los servicios. A ver, vamos a comenzar. Tempranito de madrugada el santuario y el fuego del altar está encendido, porque el fuego nunca se apaga, ¿cierto? Nunca se apaga. Y tempranito de mañana los sacerdotes ofrecen ¿qué cosa? El sacrificio matutino, ¿cierto? Y después de ofrecer el sacrificio matutino comienzan a recibir sacrificios individuales, ¿cierto? Y después de todos esos sacrificios individuales, el templo cierra su día con un sacrificio vespertino, ¿cierto? Y el fuego del altar sigue ardiendo, la nube sigue cuidando, la presencia de Dios está allí y se manifiesta en medio del pueblo. A ver, y luego vienen los días solemnes, el día de la Pascua, más sacrificios se ofrece el sacrificio matutino, más sacrificios individuales, más sacrificios por la nación, más sacrificios hasta que termine el día con el sacrificio vespertino. Pregunto, todo ese culto, todo ese sistema, en pocas palabras, ¿qué función tiene? ¿Cuál es la esencia de ese sistema? La esencia es, atención, la esencia es lidiar
con el pecado para poder sacarlo del pueblo. Y les hago una pregunta. ¿Cuál es entonces esta idea de Dios de vivir en medio del pueblo? Y con esta intención de vivir en medio del pueblo, ¿cuál es la idea de sacar el pecado del campamento, fuera del campamento, fuera del campamento? Porque todo el servicio diario, lo que consistía era transferir el pecado del pecador culpable al santuario. Y luego venía el servicio anual que sacaba el pecado del santuario y lo echaba fuera del campamento. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la intención? Pero ¿cuál es la intención de este propósito de Dios de vivir en medio de un pueblo que peca? Y entonces Dios le quiere sacar el pecado y luego quiere sacarlo del campamento. A ver, ¿cuál es la intención? Sencillo, sencillo. Para que Dios viva en medio del pueblo y su presencia no os abomine, Dios le saca el pecado al pueblo para que él viva en un pueblo que esté siendo santificado. ¿Cierto? Allí donde Dios habita hay santidad. Dios entonces se encarga de darle santidad al pueblo, quitándole el pecado. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? A ver, Dios le quita el pecado, Dios le quita el pecado al pueblo y lo saca. ¿Cierto? A ver, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que Dios le da a cambio? Su presencia, su presencia, su vida en medio del campamento, su vida en medio del santuario, su vida en medio del pueblo es lo que Dios le da a cambio del pecado que el pueblo le entrega. Es decir, el pueblo le entrega el pecado, Dios lo saca, lo limpia y a cambio ¿qué les da? Permanecer como su Dios en medio de ellos. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces, a ver, en este orden de ideas, les hago una pregunta. ¿Quién se encarga de limpiar para poder habitar? Voy a repetirlo. En este orden de ideas, ¿quién es el responsable de hacer la limpieza para poder habitar en medio del pueblo? ¿Quién se encarga? Dios, ¿verdad? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Será que el encargado de limpiar es el pueblo para que Dios pueda vivir en medio de ellos? ¿O será que el encargado es Dios mismo? Dios se encarga de limpiar porque Dios reveló el sistema, Dios reveló los sacrificios, Dios reveló el sistema de culto. ¿Quién es el encargado de limpiar? El encargado de limpiar es Dios porque quiere vivir en medio de ellos. ¿Cierto? O pregunto, ¿será que el encargado es el pueblo? El pueblo se encarga de limpiar, el pueblo se encarga de poner todo bonito, el pueblo se encarga de limpiar, el pueblo se encarga de perfeccionarse a sí mismo, el pueblo se encarga de abandonar el pecado, el pueblo se encarga de hacer la limpieza, y cuando el pueblo se haya encargado, entonces ahora es que Dios baja. ¿Verdad que no? No. No es que Dios le dice al pueblo, mire pueblo, purifícate y cuando estés limpio, yo bajo. No, así no es. Dios dijo, yo bajo, yo les doy el sistema, yo les doy los sacrificios, yo les doy el templo, yo estoy allí y estando allí y habitando en medio de ustedes y dándoles los sacrificios y mostrándoles y revelándoles e ilustrándoles cómo funciona la cosa y estando allí con ustedes, yo me encargo de limpiarlos, yo me encargo de sacarles el pecado por medio de mi presencia en medio de ustedes. ¿Cierto? Muy bien. Ok, habiendo estudiado entonces el propósito de esa frase, y mi alma no os abominará, ya lo estudiamos, ahora vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento. Y ahora nos vamos a Juan,
Ahora sí nos vamos a Juan, capítulo número 2. Y hasta este momento todo lo que habíamos dicho era la introducción. Ahora vamos al tema. No, mentira. Muy bien, vamos entonces a Juan. Juan capítulo número 2. Ok, ¿están ustedes conmigo ya en Juan capítulo número 2? ¿Están conmigo en Juan 2? ¿Sí? Muy bien, ya estamos listos. Ok, vamos a leer rápido. Vamos. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a leer rápido, muy rápido. Leamos juntos. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, para tener un contexto. Para tener contexto. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Leamos rápido. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Manifestó qué? Su gloria. Qué cosa tan hermosa. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de este milagro? Bueno, uno de los propósitos de este milagro, notablemente, es servir, ayudar y bendecir a una familia que estaba comenzando, a una familia nueva, bendecir al esposo, bendecir a la esposa, alegrarles la noche, alegrarles la boda, para proveer vino para todos y así la reputación de los novios no quedase manchada, la reputación de los padres no quedase manchada, servirle a un amigo, servirle a una amiga, servirle a una familia. Cristo bendice la reunión con su presencia y en vez de que las personas se vayan de la boda diciendo, qué malos huéspedes, uy, no, qué malos, perdón, qué malos anfitriones. Esta gente nos invita a una boda y no nos da nada de beber, nos da un poquito de vino y ya se les acaba el vino. No, la gente se fue diciendo que qué maravilla de anfitriones, esa gente, esos padres de los novios, qué maravilla que prepararon el mejor vino para el final y qué detalle tan maravilloso de ese novio que preparó lo mejor para el final, qué bueno, qué bueno. Es decir, ese fue Jesús, Jesús hizo eso para ellos, ¿ok? Les hago una pregunta, ¿pero ustedes creen que sea casualidad que por allí el apóstol escriba que el agua con la cual Jesús hizo vino se encontraba reposando en unas tinajas que eran para el rito de la purificación de los judíos? ¿Ustedes creen que eso sea casualidad? No, eso no es casualidad. En otras palabras, Jesús está usando el agua que los judíos piadosos habían llevado a la boda para que cuando llegara el momento de la comida, los piadosos limpiaran sus manos e hicieran su desfile de piedad y santidad, separándose a sí mismo del resto del pueblo, sentándose aparte en sus mesas y limpios y puros, se sentara la cúpula religiosa a comer, mientras los impuros que no se lavaban las manos seguían comiendo por sí mismos. Y Jesús les agarra el agua y con el agua que ellos habían llevado para purificarse y hacer ese espectáculo de purificación, Jesús les agarra el agua y las convierte en vino. ¡Ay, mi madre! ¿Qué es lo que Jesús está diciendo allí? ¿Saben lo que Jesús les está diciendo? Jesús les está diciendo, señores, escuchen esto.
Lo que ustedes tienen para limpiarse a sí mismos no sirve para nada. Y con eso yo hago fiesta. Con eso que ustedes tienen para limpiarse, yo le alegro el corazón a los novios. Es decir, Jesús está haciendo algo increíble. En otras palabras, esa gente se quedó sin agua para lavarse las manos. Esa gente se quedó sin agua para hacer el rito de la purificación. Jesús les quitó el agua. ¿Y qué pasa? ¿Quiere decir que Jesús vino para decir que la purificación es innecesaria? No. Jesús vino para enseñarnos que ese método para purificarse no sirve. Y la pregunta es, ¿y cuál es el método que purifica? ¿Cuál es el método que purifica al ser humano para que Dios no lo abomine, sino que viva en medio de él? ¿Cuál es el medio de Dios que purifica al humano para que el humano sea un templo santo a Dios, para que la presencia de Dios viva en él y no lo abomine? ¿Cuál es el método de Dios? Aquí viene la segunda parte del capítulo 2. Aquí viene el método de Dios. Versículo número 13 del capítulo 2. Versículo número 13 del capítulo número 2. Atención, dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas. ¿Saben qué es interesante? Que la Biblia dice que Jesús dijo esto a los que vendían palomas. ¿Ustedes saben por qué Jesús dice esto de manera especial a los que vendían palomas? Escuchen por qué. Las palomas eran los sacrificios más baratos. Las palomas eran los sacrificios de los pobres. Los ricos, los que tenían bastante dinero, los que tenían bastante plata, compraban del ganado vacuno, si era un príncipe, o del ganado ovejuno, si era un miembro respetable del pueblo. Pero los pobres no les alcanzaba sino para comprar un par de tortolitas, unas palomitas chiquitas, y eso era lo que los pobres lograban sacrificar. Y Jesús mira a los que vendían palomas. ¿Saben por qué? Porque Jesús les está hablando a los responsables de la frontera entre ofrecer algo que aparente ser bastante, ser importante, ser mucho, y a los que solamente podían ofrecer lo que aparentemente era insignificante. Jesús les habla a esos. Y ahora Jesús les dice así, mira lo que les dice, atención. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¡Wow! Jesús limpia el templo, purifica el templo, y allí donde el agua reposando en tinajas no servía para nada, Jesús le dice al pueblo que lo que limpia es Él. Lo que limpia el templo es Él. Quien puede limpiar el templo de la maldad, de las impurezas, del pecado, de las malas tendencias. Quien puede limpiar el templo es Él. Él vino para hacer del templo un lugar limpio. No es el agua lo que limpia, no son los sacrificios lo que limpia, no son los bueyes, no son las ovejas, no son las palomas. Lo que limpia es Él. Él, su presencia adentro, limpia el templo. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan hermosa. Ahora yo quiero que dejen un dedo, por favor, allí en Juan capítulo 2, dejen un dedo en Juan 2 y acompáñenme a Éxodo 25, donde comenzamos. Éxodo 25, donde comenzamos, por favor. Dejen un dedo o un marcador de libros allí en Juan 2 y acompáñenme, por favor, a Éxodo 25. Cuando Dios vivía en el templo del Antiguo Testamento, cuando Dios vivía en el templo terrenal, en el santuario del desierto, cuando Dios vivía allí,
cuando Dios habitaba allí y cuando Dios aparecía y se manifestaba en ese lugar, ¿qué era lo más importante? ¿Qué era lo más importante de la manifestación de Dios en el santuario terrenal? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué cosa era lo más importante? Vamos a ver qué era lo más importante. Versículo número 21 de Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 21 y 22. Vamos a ver qué parte era la parte más importante de todas. Dice así: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Creen ustedes que la parte más importante del templo era el lugar santísimo? Sí, ¿verdad? Y en ese lugar santísimo, ¿cuál era la parte más importante? El arca del pacto, ¿verdad? Sí. Y en esa arca del pacto, ¿cuál era la parte más importante? El propiciatorio, la tapa. ¿Por qué? Porque Dios se aparecía en medio de ese lugar. Y ahora mira lo que dice. Atención, versículo número 22. Versículo número 22, hablando del propiciatorio, dice: y de allí, desde allí, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pregunto, ¿qué era lo que sucedía en la parte más importante del templo, en la parte más importante del lugar santísimo, en la parte más importante del arca, en la parte más importante del propiciatorio? Allí, de en medio de los querubines, ¿qué era lo más importante? Lo más importante era que de allí, de en medio de los querubines, encima del propiciatorio, ¿qué hacía Dios? Dios hablaba ¿a quién? Al pueblo. Dios hablaba a Moisés y Moisés lo comunicaba al pueblo. Entonces, les hago un resumen. Si esta es la parte más importante y lo que ocurre en esta parte es que Dios le habla a Moisés desde este lugar, entonces, ¿cuál es lo más importante del santuario terrenal? Que allí, en donde Dios se manifestaba, Dios hablaba y se comunicaba con su pueblo, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora vamos a Juan capítulo número 2. Juan capítulo número 2. Jesús está limpiando el templo. Jesús está limpiando el templo de las impurezas. Está limpiando el templo de la casa de mercado. Está limpiando el templo, está sacando todas las impurezas. Y allí donde el agua de la purificación no servía para nada, Jesús está mostrando que es Cristo en el templo lo que lo limpia y lo purifica. Y ahora mira lo que sucede cuando los discípulos ven a Jesús hacer esto. Mira lo que sucede. Cuando los discípulos ven a Jesús limpiar el templo, cuando los discípulos perciben lo que Cristo está haciendo, los ojos de los discípulos están con Cristo, lo están viendo, y Cristo tumba las mesas, Cristo hace el azote de cuerda, Cristo saca a los cambistas, Cristo vuelca las mesas de las monedas, Cristo está limpiando y los discípulos están ¿qué? Viendo a Jesús, viendo a Jesús y viendo a Jesús. Y mientras los discípulos están viendo a Jesús, ¿qué pasa con el hombre interior de los discípulos? ¿Qué pasa con la mente de los discípulos? ¿Qué pasa con sus mentes? Mira lo que pasa. Versículo número 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¡Wow! ¿Qué creen ustedes que está pasando allí? ¿Qué creen ustedes, por favor, que está pasando allí? Mientras los discípulos ven a Cristo purificar el templo, el Espíritu Santo les recuerda a la mente de los discípulos, ¿qué cosa? Les recuerda la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Y cuando los discípulos ven a Cristo limpiar el templo,
el Espíritu recuerda a ellos, trae a sus mentes, recuerda en sus mentes la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando la palabra de Dios habita en la mente del ser humano? ¿Qué ocurre cuando la palabra de Dios habita dentro de nosotros? ¿Qué ocurre cuando la palabra qué ocurre cuando la palabra de Dios habita aquí adentro? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la palabra de Dios habita en nosotros? ¿Qué ocurre cuando el Espíritu trae la palabra al interior del hombre y la mujer? ¿Qué ocurre? Terminamos con Juan capítulo número 14. Juan capítulo número 14. Juan capítulo número 14. Y vamos a ver lo que ocurre cuando la palabra habita en la mente del hombre. Vamos a ver lo que ocurre. Juan capítulo número 14. Juan capítulo número 14, versículo número 22. Juan capítulo número 14. Vamos a leer, por favor, desde el versículo número 21. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 21. Vamos a leerlo. Dice así. Dice la Biblia. Atención. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Atención, atención. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ok? Y obviamente, como todo buen alumno, todo buen estudiante, a uno de los discípulos, Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, como buen estudiante se le ocurrió preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es eso que te vas a manifestar a nosotros? Mira lo que dijo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y esta pregunta, gracias a Dios que a Judas se le ocurrió preguntarla, porque esta pregunta le da a Jesús la oportunidad de responder una de las mejores cosas que Jesús dijo en toda la Biblia. Miren lo que Jesús dijo, atención. Respondió Jesús y le dijo, a ver, ¿cuál es la pregunta de Judas? ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí está la respuesta de Jesús, atención. El que me ama, mi palabra, ¿qué? Mi palabra guardará. ¿Dónde la guardará? Aquí adentro, mira, aquí en la cabeza y en el corazón. Escucha esto. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué pasa? Y mi Padre le amará. ¿Y qué más? Y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! Quiere decir que cuando el Espíritu Santo trae la bendita palabra de Dios a mi cabeza, quiere decir que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vienen a mí y hacen morada en mí. ¡Gloria a Dios! Bendito sea Dios. Cuando la palabra de Cristo viene a mi cabeza por el Espíritu Santo, el Padre, Cristo y su Espíritu Santo viven en mí. Y cuando su palabra vive en mí, ¿qué hace? ¿Qué hace su palabra? Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Con este versículo terminamos. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice la Biblia así. Ya vosotros estáis limpios. Y les hago una pregunta. Les hago una preguntita. ¿Ustedes recuerdan la vez anterior cuando Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios? ¿Recuerdan la vez anterior? En el Evangelio de Juan. ¿Dónde está esa vez? En ocasión de la última cena, cuando lavaba los pies y a Pedro se le ocurrió decir, Señor, lávame todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies. ¿Recuerdan? Y mira lo que Jesús le dice. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leerlo. Juan capítulo 13, versículo 10. Juan capítulo 13, versículo 10. Escucha. Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado
A ver, una pregunta. ¿La gente se lavaba los pies con qué? ¿Con qué se lavaba los pies la gente? Con agua. ¿Y las manos con qué se la lavaba? Con agua. ¿Y cómo se le llamaba al lavamiento de las manos? ¿Cómo se le llamaba? El rito de la ¿qué? De la purificación. Ah, mira lo que dice Jesús. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Ahora bien, ¿será que Jesús estaba hablando del agua? El agua purifica, el agua limpia, el agua cuando lava las manos y los pies es la que limpia. Juan 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por el agua del rito de la purificación. No. Ya vosotros estáis limpios por cumplir a cabalidad todos los ritos del templo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que, querido hermano, usted quiere llegar a ser un templo donde Dios habite limpiecito y sin mancha. ¿Usted quiere ser un templo limpiecito y sin mancha? Permítale a Dios, por medio de su Santo Espíritu, traer palabra a su mente. Y cuando usted contemple a Cristo por medio de su palabra lo limpiará y Dios llegará a habitar en usted habiéndolo limpiado por medio de la palabra. Cuando usted le permite al Espíritu Santo traer palabra de Cristo, esa bendita palabra lo limpia, esa bendita palabra le quita. ¿Qué le quita? Le quita el pecado, lo limpia de sus hábitos, lo limpia de sus malas tendencias, lo limpia. Y mientras usted va siendo limpiado por la palabra de Cristo que habita en su mente, Dios va habitando en su corazón, Dios mora allí, Dios mora y lo limpia. La presencia de Cristo limpia, la presencia de Cristo y su palabra limpia, y Dios termina haciendo de usted algo limpio en donde Él puede tener habitación. Si usted anhela ser un templo de Dios en esta creación, permítale a Cristo que entre en su vida. Permítale a Cristo que entre al hombre interior. Permítale a Cristo que entre con su espíritu, con su palabra, aquí al interior de su mente y corazón. Y Cristo se encargará. Si tiene que hacer un azote de látigos y cuerdas para limpiarlo, va a hacer. Pero déjele a Cristo entrar, y Cristo se encargará de sacar esto, de sacar aquel pecado, de sacar aquel hábito, de sacar aquel pensamiento, de sacar aquel motivo, de sacar aquel egoísmo, de sacar aquella maldad, de sacar aquel mal corazón. Y Cristo limpia su vida y lo hace un templo en donde Dios habite sin abominarlo, en donde Dios habite para vivir para siempre por su Santo Espíritu, haciendo de usted un templo santo del Creador. Que Dios los bendiga y les guarde. Que su Santo Espíritu les pueda dar palabra, que su presencia pueda purificar, que su vida pueda llenarlos, que su vida en el corazón pueda limpiarlos y la vida de Cristo en usted los pueda convertir en un templo santo para Dios. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Gloria a Dios por este hermoso mensaje. Gracias, hijito. Que Dios lo bendiga. Así que, en respuesta a este tema, digamos todo en nuestros corazones. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Es el himno 434. Jesús es mi vida.
cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios. Y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Muy bien, vamos entonces a orar y agradecemos a todos los que nos acompañaron y vamos entonces a orar para que nuestro Padre habite en nosotros y nos haga un templo santo para su gloria, honra y honor. Oramos. Nuestro Padre Celestial y Dios bendito, en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros queremos decirte, Señor, queremos decirte y pedirte en esta hora, Padre, que te hagas presente con poder y gloria en cada corazón nuestro en esta hora, Señor. Y allí donde nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, allí donde nuestros corazones dejados a sí mismos se corrompen y pervierten, allí, Señor, tu presencia poderosa pueda limpiarnos y limpiarnos, sacar todo, Señor, lo que allí haya, Señor, que no te agrade. Y por tu Espíritu, Señor, tú puedas hacernos limpios templos para que tu presencia nos llene, Señor, por el resto de la eternidad. Gracias, Señor, gracias. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Abrazos.